Bueno, bienvenidos todos al Instituto Caro y Cuervo. Bienvenido todo esto que es básicamente el club de fans de Aleida. Y también, obviamente, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales o que nos verán en el futuro a través de YouTube, gracias a nuestro equipo de comunicaciones tan maravilloso, liderado por Claudia, donde está Mafe y Carlos en el día de hoy. Bueno, yo me llamo Guillermo y soy docente de la Maestría de Literatura y Cultura, que, por cierto, está recibiendo estudiantes justo ahora. Recibimos estudiantes cada 2 años y ahora en la maestría está abierto para recibir gente que, por ejemplo, haya estudiado un pregrado en creación literaria y quiera, gente así como Pila, ¿no? Y quiera venir a esta maravillosa casa para estudiar la maestría en literatura y cultura, en la que yo soy profesor, con eso lo digo todo. Y, por cierto, nuestra coordinadora, Luz Marina Rivas, manda saludos. No pudo venir por lo de la autovía nocturna. ¿Cómo es? Ciclovía nocturna, que es como algo que impide los caminos o algo. O los facilita si tienes una bicicleta. Bueno, entonces bienvenidos todos. En el día de hoy vamos a presentar este libro. Se llama Escritura y novela en Colombia a finales del siglo XX y su autora, obviamente, es Aleida Gutiérrez, aquí presente. Y está editado por el Instituto Caro y Cuervo, por eso tenemos esta, digamos, esta comunión entre la Universidad Central, donde trabaja Aleida, y donde trabajan también varios de los aquí presentes, o estudian varios de los aquí presentes, y el Instituto Caro y Cuervo, que con amor siempre le recibe. Bien, no solo recibimos reyes, también gente real. Bien. Entonces, sin más, el plan del día os cuento que es, primero vamos a ver un vídeo de Ana Cecilia Olmos, que fue la directora de tesis doctoral de Aleida, esa tesis doctoral que posteriormente se convirtió en este libro, pues con algunos cambios que luego veremos. Posteriormente, la propia Aleida nos comentará un poco cómo fue el proceso de la tesis y de allí al libro, ¿no? Un proceso que además puede interesar especialmente pues, a las personas que dicen, ¿cómo es eso de investigación dentro de los estudios literarios? Que es algo distinto a la creación, pero no tan distinto, y de eso vamos a hablar un poco. Luego tenemos con nosotros a Liliana Moreno Acevedo, bienvenida también, quien comentará sus impresiones sobre el libro, y después haremos un conversatorio entre nosotros tres y finalmente con el público aquí presente que podrá preguntar lo que desee. Entonces, sin más, vamos a ver este vídeo que grabó Ana Cecilia Olmos, la directora de tesis de la profe, o sea, la profe de la profe, la bisprofe. Bien, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Aunque sea a la distancia, es una alegría compartir este momento de la presentación del libro de Aleida Gutiérrez Mabesoy, Escritura y novela en Colombia a finales del siglo XX, editado por el Instituto Caro y Cuervo, y que en parte es el resultado de sus estudios de posgrado realizados en Brasil. Aleida llegó a San Pablo en 2011 para realizar su doctorado en el programa de posgrado en lengua española y literaturas española e hispanoamericana de la Universidad de San Pablo. Tuve el gusto de conocerla en esa oportunidad y de dirigir su investigación, que terminó en 2014. Como sucede generalmente en estos casos, quien dirige una tesis de doctorado aprende tanto como el estudiante. Y es eso lo que quiero destacar en estas breves palabras. Los que trabajamos con literatura latinoamericana sabemos de la imposibilidad de sostener una perspectiva totalizante al abordarla y de la necesidad de hacer nuestros recortes por regiones, por temas, por problemas, por períodos, estableciendo relaciones que dinamizan una literatura que ciertamente no es la mera suma de las literaturas nacionales. Al contrario, esta literatura solo se nos ofrece en el juego de contrapunto de autores, obras, tradiciones, culturas y lenguas diversas. No me refiero apenas a una cuestión metodológica que se impone a los estudios literarios, sino a un modo de pensar la literatura de América Latina que resiste a la idea
de que existe una unidad a priori capaz de definirla de antemano, sea desde el punto de vista de la nación o del continente. Recupero aquí, de manera muy superficial, la idea de la literatura latinoamericana como totalidad contradictoria de Cornejo Polar, es decir, como una estructura abierta, dinámica, como un contrapunto de voces en la diferencia. Hago referencia a esto porque el diálogo que establecí con Aleida en aquellos años me permitió conocer un recorte de la literatura de América Latina que hasta ese momento había transitado parcialmente y en pocas oportunidades. Siempre estuve más familiarizada con la literatura del Cono Sur y la tesis de Aleida me abrió una biblioteca riquísima, tanto en lo que se refiere a la narrativa colombiana como al ejercicio de la crítica literaria que se realiza en las universidades e instituciones culturales de Colombia y que son muy conocidos por ustedes, pero que no atraviesan tan fácilmente las fronteras entre nuestros países. Y creo que instancias de estudio como estas acaban siendo una excelente oportunidad de para poner en diálogo bibliotecas diferentes. Lo que quiero decir es que las tesis que escribimos o que dirigimos en realidad son una forma estimulante de ampliar nuestra biblioteca. Gabriel Said, en su ensayo Los demasiados libros, propone pensar la cultura no como un saber que debemos adquirir para ser cultos, sino como la posibilidad de participar en una conversación ya iniciada a la cual nos incorporamos, motivados por la curiosidad que nos despierta lo que aún no conocemos. Me interesa esta idea para describir lo que significa dirigir una tesis y lo que significó para mí dirigir la tesis de Aleida. La posibilidad de participar en una conversación a la que me incorporé, estimulada por la curiosidad que me provocaba lo que aún no conocía. Aprendí mucho y los estudios de Aleida también enriquecieron la biblioteca de esta universidad y los espacios de debate de nuestros cursos. Pero ese es un camino de doble mano. Al releer en estos días el libro, reconocí el diálogo que Aleida estableció con mi biblioteca, con algunas referencias teóricas que tienen que ver con mis intereses personales y también con algunos escritores muy presentes en mis lecturas. Sonreí, por ejemplo, al descubrir nuevamente los ensayos de Juan José Saer en diálogo con los narradores de Colombia. Me refiero específicamente a la idea de Saer sobre la ficción como antropología especulativa que Aleida trae a su tesis. No porque esa relación no sea pertinente, sino porque puede ser menos frecuente. Pensé que la relación que se puede establecer entre la literatura de Colombia y una escritura localizada en lo que el propio Saer llamó la zona y que remite al paisaje cultural del Río de la Plata o de la Pampa Argentina, resulta curiosa, un contrapunto interesante, un contrapunto estimulante para pensar la literatura latinoamericana. Con este comentario quiero apenas destacar estos diálogos entre bibliotecas diversas que la literatura nos permite y que podemos disfrutar cuando nos quitamos el corset de los criterios nacionales para pensarla. Aunque en este caso la cuestión indagada remita a una escena literaria, cultural y política nacional, nuestra conversación se enriqueció en el esfuerzo por pensar particularidades de la narrativa colombiana de la segunda mitad del siglo XX, que con matices e inflexiones podían ser también reconocidas en otras producciones de América Latina. Creo que la organización del libro de Aleida en torno de cuestiones tales como la figuración del autor, la crisis de la representación o el retorno de lo real
en las novelas de las últimas décadas remiten a núcleos de los debates contemporáneos de la crítica literaria latinoamericana, más allá de la singularidad que pueden asumir en los contextos culturales específicos. En el libro de Aleida, entonces, celebro esta conversación entre la biblioteca de una argentina con la biblioteca de una colombiana en una universidad brasileña. Y con relación a esto me gustaría agregar algo. Esta conversación entre lectores y bibliotecas diversas es la forma que asume la tan mentada internacionalización que se les demanda a nuestras instituciones y a nuestro trabajo como docentes e investigadores. No puedo dejar de mencionar en este sentido que el doctorado de Aleida, así como los estudios de otros colombianos que tuve el placer de dirigir, se realizó en el marco de una política de becas para extranjeros que generosamente Brasil llevó adelante por muchos años y hasta hace poco tiempo atrás, y que permitió que muchos extranjeros hiciéramos realidad proyectos de investigación y de enseñanza en este país. Son estas las bases concretas que hacen posibles que estos diálogos tan enriquecedores acontezcan y que espero que nuestros países retomen pronto, ahora que nuevos aires atraviesan nuestras escenas políticas. Por último, quiero destacar que esta larga y rica conversación que mantuve con Aleida también fue posible gracias a su inteligencia, su sensibilidad y su calidez, virtudes que el lector de este libro reconocerá en cada una de sus páginas. Felicitaciones, Aleida, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora Aleida nos va a hacer una presentación general sobre el proceso de escritura de este libro, sobre su proceso de investigación. Sobre todo, yo creo que todos tenemos muchas ganas de saber sobre cómo lo hizo y no sé si también nos quieras contar, grosso modo, de qué tratan cada uno de los 4 capítulos que lo componen. Está bien, gracias Liliana. Gracias al Instituto Caricuervo, gracias Guillermo, gracias Liliana. Gracias a todas y a todos por venir hoy. Gracias por acompañarme. Y estábamos trabajando esta mañana una novela de uno de mis estudiantes y hablábamos del origen, del origen, del origen, del origen. Y en esta casa fue el origen de la idea. Aquí veníamos a descansar justamente en este espacio, no había este salón, era el patio, y aquí descansábamos y tomábamos el café de la mañana y el café de la tarde. Y aquí sobrevivíamos, la verdad, a eso que fue el Caricuervo en sus orígenes, del origen, del origen. Y también aquí surgió esa preocupación por la literatura colombiana, pero también esa mirada mía de cómo la literatura responde a la realidad, cómo dialoga con ella, cómo es que se conecta a través de esas elaboraciones simbólicas que hace de lo real. Y empecé tratando de encontrar esa conexión entre la elaboración estética, lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido, y por supuesto las conexiones entre los escritores. Nos han vendido mal la idea de que no estamos conectados entre nosotros los escritores, que somos islas, de pronto hasta archipiélagos podríamos ser, y que nuestros intereses no corresponden a los intereses de los otros. Y para mí hay una conexión entre esa elaboración simbólica, estética de lo real
y la red de relaciones que se tejen entre los escritores. Y allí empecé esa búsqueda y esa exploración, por allá por el 95, porque es que uno no resuelve las cuestiones, las dudas, en 1 año o 2 años. El proceso apenas empieza. Como les digo a los estudiantes, es apenas el primer borrador, nada más, porque tal vez el verdadero borrador llegará en 10 años y digan, era esto de lo que hablaba Aleida. Entonces, siempre indagué, siempre busqué comprender a los escritores en su escritura en el contexto colombiano, sin negar que eso se conecta con América Latina, que es una de mis preocupaciones grandes. Entonces, en todas esas exploraciones, tarde, tal vez, empecé en Brasil esa búsqueda de conexión entre los escritores, pero a partir de su quehacer, pero a partir de las tendencias, pero a partir de las formas. ¿Cómo se conectan entre sí? Por las formas, no por la temática, no por que hablen de lo real, sino cómo hablan de lo real. ¿Cómo es que se establecen esas conexiones entre los escritores gracias a la forma? Y allí descubrí, estudiando, obviamente muchos años frente al pelotón de fusilamiento, muchos años en esa búsqueda de las conexiones de muchos escritores. Y entonces, entre las múltiples formas, encontré 3 líneas. Una de ellas es la figuración del autor. Ya no podemos narrar los mundos como los grandes mundos que hacía García Márquez, Carpentier, el mismo Fuentes, sino las pequeñas historias, pero esas pequeñas historias haciéndole en vez del espejo, y entonces en lugar de mirar hacia afuera, ver hacia la cara del autor. Y mucho del relato en primera persona, cómo se construye ese relato en primera persona, cómo se juega con la biografía, cómo se despliega la biografía. Y entonces empezó esa exploración entre los escritores que hacían ficción biográfica. Y trabajé a Fernando Vallejo. Luego me pregunté por esa ola de novela negra de los 90, con unos 90s tan 90s, con bombas, narcotráfico, violencia, que no hemos dejado de tener, pero que el 90 tenía una particularidad, que producía obras de novela negra en exceso. Y entonces empecé a ver esas conexiones, pero todas ellas interrogan lo real desde otro lugar. Luz Orne habla de un fresco del presente. Entonces quería ver cómo era ese fresco del presente y trabajé con Franco en lo que sería esa novela que busca trabajar la violencia desde una forma particular. Y por último, el estallido de la forma, el fragmento. ¿Cómo es que muchas de esas formas de escritura de los 90 apuntaban a la fragmentación, al rompimiento con la anécdota, a estallar la anécdota para concentrarse en el lenguaje? Y entonces veía cómo es esa conexión. Y como siempre hay un origen del origen del origen, empecé a trabajar esto, pero no me sentía lista cuando terminé. Y uno tiene que entregar la tesis. Señores, hay que entregar la tesis. Y entonces seguí después, porque no quedé completamente satisfecha con ese 3er capítulo, y seguí trabajando porque necesitaba comprender cómo era esa fragmentación en Burgos Cantor, que era distinta. Y en esa búsqueda, en esa procura del lenguaje,
encontré que en Roberto, en la ceiba de la memoria, se daba inicio a eso o se daba forma completa a eso que yo denominé la escritura de la ruina. Y consideré importante ponerlo en este libro. ¿Cómo es esa escritura de la ruina? Que creo que recoge mi mirada sobre los 90. Y así está este libro. Gracias, Aleida. Yo quisiera centrar mi comentario sobre tu libro alrededor de lo que me parece más llamativo, sobre todo leyéndolo en orden y dándonos cuenta de cómo evoluciona tu pensamiento en el transcurso de la escritura, sobre todo haciendo una comparación entre los 3 primeros capítulos, que son los que constituyeron tu tesis de doctorado, y el capítulo final, que es una elaboración mucho más fina de lo que planteas en el tercer capítulo sobre esa escritura de la ruina. Pero haciendo esa lectura de esa evolución del proceso de pensamiento, encuentro tremendamente sugestiva esta forma de trabajar. Yo no sé si lo podríamos llamar método, porque siento que es muy intuitivo, y no lo digo en un sentido peyorativo para nada, al contrario. Y es que lo que en apariencia podría entenderse como un estudio comparativo en cada uno de los capítulos, en donde vemos cómo alrededor de la obra de un autor haces una conversación con otros autores, en realidad no se trata de una comparación, sino de un poner en relación una obra con sus contemporáneos para dar cuenta de cómo hay un espíritu de la época que de alguna manera atraviesa todos esos trabajos. Y en esa forma de trabajar, en ese poner en relación o poner a conversar a un autor con sus contemporáneos, observo una preocupación entonces, no solo por las formas, que está también, de hecho, todos los capítulos tienen como centro las formas, pero pareciera que no es el afán de entender la forma por la forma o cómo opera la forma en un periodo determinado o cómo construimos una categoría formal juntando las obras de estos autores de una época, sino que lo que alcanzo a sentir es como una preocupación por entender esa época a través de la forma en que fue escrita. Es decir, un esfuerzo por entender lo que tantas veces repites de el alma que reside en la forma, citando a Lukács. Entonces, en ese método, en ese poner a conversar un autor con los demás para encontrar ese alma, ese espíritu de la época que reside en las obras, hay al final también una intención por entender la época en sí misma. Y es imposible no notar que los autores que escogiste, escoger los autores no es algo gratuito, hay toda un proceso reflexivo detrás de escoger sobre quién se estudia. En ese escoger esos autores es imposible no pensar que son autores que hablan en sus obras de hechos que son contemporáneos a tu juventud. O sea, están hablando de cosas que tú viviste. Y en ese sentido, a pesar de que la obra no está escrita, este libro no está escrito en primera persona, uno sí puede sentir que en este libro la crítica dice yo. Hay una subjetividad muy evidente que hace parte y creo que está en el corazón de su belleza, porque estas ideas están expuestas con tanta belleza que es imposible que no haya verdad ahí. Pero pienso que esa verdad y esa belleza radican en que no hay una pretensión de objetividad, en que no hay tampoco una pretensión académica pura, si bien hay un rigor académico impresionante en la forma en que se ponen en relación esos autores y además se los pone en un marco teórico, dentro de un marco o de varios marcos teóricos y en relación con unos conceptos que por supuesto están muy consolidados, pero no es lo fundamental en el trabajo. El corazón del trabajo está en esa subjetividad con la que escogiste desde la que escogiste esos autores y en esa subjetividad que es evidente en el método que, como digo, al leerlo parece bastante intuitivo.
No sé si de pronto nos quieres hablar un poquito más sobre cómo fue esa selección de los autores y el enfrentarse también a esos textos que no solamente nos hablan sobre la literatura en Colombia y en el mundo, seré yo, en el mundo, para mencionar el caso del capítulo de Vallejo en particular, aunque quisiera que habláramos después de eso en más detalle, sino pues de nosotros mismos, en realidad, como nación. Gracias, Liliana. Este frío del instituto le recuerda a uno sus 95, el año 95. Sí, es imposible no hacerlo. Cuando en el 95, 96 buscaba a un autor o una autora que estudiar, y Sergio había escogido a R.H. Durán. No sé por qué. Y yo buscaba una escritora y leí un montón de escritoras y leí también a un montón de escritores tratando de encontrar algo que se relacionara con mi forma particular de ver la literatura. En ese entonces escogí a Alba Lucía Ángel, no sé por qué. Y estudié cómo funcionó eso con la noción de historia. Muchos años después, cuando intenté armar el corpus de los 90, pensé en otros escritores que no necesariamente me gustaran, que no necesariamente fuesen un eje desde el que yo veo la literatura, lo que me gusta de literatura, sino cómo hablaba de ese tiempo, de esos 90, cómo elaboraban esos 90. Y sobre todo cómo elaboraban el sentir de ese tiempo. Porque los 90, los que tenemos una cierta edad, sabemos que fueron muy difíciles, muy complejos. Y entonces, esa que era mi experiencia, que yo no podía elaborar, necesitaba comprenderla a través de la literatura. Creo que desde niña he estado más en los libros que en la vida, por eso me falta calle, dice una estudiante mía. Y entonces necesitaba comprender cómo es que pasó lo que pasó. Y para mí la literatura, las artes, son la mejor manera de entender el mundo, de entender cómo siente un tiempo su tiempo, no cómo lo piensa, cómo lo siente. Y eso fue lo que me movió a buscar obras que me ayudaran a comprender, no que me gustaran, sino que me ayudaran a comprender. Porque no necesariamente me gusta Jorge Franco. Y eso me mueve a comprender a un tiempo, no lo que me gusta, sino lo que se está moviendo, las tendencias. Entonces la selección estuvo más por las tendencias del tiempo, por las obras que más se leyeron posteriormente, las obras que más divulgación tuvieron, las obras que más caló entre el público. Y con esas obras empecé a trabajar para comprender mi tiempo. Todavía estoy en eso. Bueno, hay unas preguntas preparadas, pero ya que hablamos sobre la selección de autores, yo tenía casi que una curiosidad personal. Bueno, tengo varias curiosidades. Una es si realmente te gustaba Jorge Franco. Ya. La otra para Sergio es quién es el señor Herrera ese. Nunca había escuchado. Pero hay otra más. En cada capítulo, bueno, cuento para quien no sepa, en cada capítulo hay como una novela que es la protagonista de ese capítulo en torno a una pregunta, como por ejemplo el gesto del autor o la figura del autor o la representación de mundo, o en el tercer capítulo la escritura fragmentaria.
pero y luego hay otras novelas que dialogan con esa novela principal, ¿no? Unas 4 o 5 que ahí hay un corpus enorme, ¿no? Como dice ella en la introducción, que está pensando en el panorama general y no solo en la obra concreta. Y eso que se limita a Colombia, a pesar de que ella misma dice que, bueno, algo hay que limitarse porque hay que entregar la tesis, como dice, pero evidentemente pues, el campo literario es más amplio, al menos en Latinoamérica, ¿no? Pero el autor más tratado es Roberto Burgos Cantor, y pues, claro, Roberto, sabéis que Burgos Cantor, iba a decir, es Roberto, es decir, fue alguien que era cercano a nosotros. Era el que dirigía el Departamento de Creación Literaria cuando se llamaba así, ahora creo que se llama Escuela de Artes, ¿verdad? Aquí todos los compañeros presentes. Y yo tenía la curiosidad de cómo es trabajar a un escritor que conoces tanto como persona, ¿no? Si hay alguna relación, o de pronto no hay ninguna, entre conocer a fondo la escritura de un autor, para lo que evidentemente lo importante es el libro, no la vida, pero además tener esa relación personal con este autor que además es tan relevante en la literatura colombiana. Pues bueno, cuando me fui a Brasil no lo conocía, así que no sabía. Cuando regresé fue que dije, pucha, ¿qué hacemos? Y ahora va a ser mi jefe. Pero cuando ya estaba elaborando más la idea de escritura de La Ruina, teníamos una cosa, Roberto y yo, que era muy respetuosa. No hablábamos de su obra y no hablábamos de sus libros. La única vez que me permití hacerle una pregunta de sus libros fue cuando salió Ver lo que veo, que yo dije, ¡oh, yo sé dónde es eso! Es Caracolí. Y me dijo, no se lo digas a nadie. Pero como ya no está... Pero es una relación muy distinta. Una cosa es Roberto y otra cosa es Burgos Cantor. En mi imaginario, en mi percepción de mundo. Entonces no tuve lío con eso. Sí. Y R.H. Durán es un escritor que Sergio leía mucho. Quisiera aprovechar, ya que estamos hablando de Roberto Burgos y de este concepto que propones de la escritura de la ruina, quisiera aprovechar como para señalar algo y hacerte una pregunta también. Hay una crítica desde el tercer capítulo que se centra en la novela Pavana del Ángel, una crítica a esta visión del Caribe que se impuso a partir de la literatura del realismo mágico y que está en el fondo de ese concepto que tú propones de escritura de la ruina. Hay un desacuerdo profundo frente a, no solamente a las implicaciones estéticas, sino también políticas y éticas, de que se haya impuesto esa forma de narrar el Caribe frente a otras que estaban circulando por la misma época. Entonces, lo que quisiera pedirte es que profundices en esa discusión, entre otras cosas, porque como planteaba al comienzo, en esta mirada muy subjetiva que tú tienes, pues yo siento que esa discusión lo que tiene como trasfondo es tu cercanía al Caribe, tu cercanía a los escritores del Caribe, desde que estabas en la maestría en el Caro y Cuervo, que tanto viajabas allá por tus compañeros caribeños. Entonces, tuviste un conocimiento muy cercano desde muy joven sobre esas realidades del Caribe que quedan un poco invisibilizadas en la percepción real maravillosa del Caribe, y creo que también eso está en el fondo de esa crítica radical, subversiva que haces en ese capítulo y en el que sigue, en el último, en donde está incluso mucho más elaborada. Sí, es que creo que le está pasando ahora a Colombia, pero después de la gran obra de García Márquez, se hizo macondiano todo, leyendo la palabra aquí en la Casa Cuervo. Y es que
se termina haciendo que el sujeto que habita esta región, este mundo, justifique la inacción con la idea de que así somos. Somos míticos y qué, somos mágicos y qué, es que nuestra realidad es mágica y qué, es que así somos. Piensen en esas bromas que surgen en las redes cada tanto. Ser colombiano es, un colombiano es, afirmando como natural un estado que es cultural y que es social, que es económico, que es político y que no le viene natural el atraso a los pueblos. No podemos estar condenados al atraso por la idea de una cosa mágica. Y entonces uno ve una Cartagena de esos contrastes, donde un hotel puede costar una noche 10 millones de pesos y una persona vende jugos a 1.000, los jugos galácticos que le llamamos. Y la profunda desigualdad en una ciudad a la que le entra tanto dinero por turismo. Y entonces pensar que el Caribe es mágico, pensar que el Caribe es realismo mágico, es lo que lo mantiene en un cierto estado de estaticismo. Pero también borra todas las otras formas de elaboración estética de lo real que están en el Caribe. En ese mismo tiempo de García Márquez escribía Héctor Rojas Erazo. En ese mismo tiempo escribía otra serie de escritores, Álvaro Cepeda Zamudio, escribía también Mateo el Flautista, se me olvida Duque. En ese mismo tiempo había una preocupación en el Caribe por otras salidas a la realidad. Entonces, hay una herencia, otra, en el Caribe que no ha sido escrita desde la crítica. Y a mí me interesa mucho que se quite ese velo del Caribe como mágico, que es bello, pero le ha hecho mucho daño al Caribe, mucho daño. Y hay una escritura de la ciudad de Cartagena, hay una escritura de la ciudad de Barranquilla, hay una escritura de toda esta región como ciudad, no como provincia. Hay una fuerte crítica al patriarcado, al sistema patricio, mientras en la hojarasca hay una profunda nostalgia por el patricio, por el sistema patriarcal, a la que le ha llegado la hojarasca, esos advenedizos que vienen a romper este orden. Respirando el verano dice, la culpa es del patricio, el problema está en estos sistemas familiares que torpedean los crecimientos individuales de los sujetos, que no los dejan ser sujetos, que no les dejan tener identidad. Y la peor parte las llevan las mujeres. Y el peor rol lo lleva la mujer. Y eso lo escribe Rojas Erazo en el 63. Entonces, fíjense que la crítica tiene un papel muy importante, que la teoría literaria tiene un papel muy importante a la hora de pensar la literatura, y es mostrar esa red de relaciones. Y no pensar que solo hay unas puntas del iceberg, porque hay mucho más debajo de esa punta. Hay algo muy interesante, de hecho, en la forma en que aborda las novelas. Bueno, voy a dar un poco rodeo. Por lo general, en las carreras de estudios literarios, como que hay cierta tendencia a estudiar las problemáticas, incluso en el peor de los casos, como si la obra fuera un documento que testimonia un problema social y ya, no tuviera, digamos, su componente propiamente literario. Y de alguna forma como que se relega o digamos que el refugio del estudio del lenguaje queda para las carreras de creación literaria o de escrituras creativas, que son las que sí estudian la creación de mundos de este lenguaje, que es lo que hace una novela.
en el caso del libro de Aleida es muy interesante porque si uno ve las problemáticas, la figura del autor, o sobre todo en la del capítulo 2, que es la representación de mundo o la renovación del realismo, como forma de dialogar sobre los problemas sociales, uno diría, bueno, pues entra dentro de los estudios literarios, digamos, tal como se conciben ahora. Y sin embargo, ella hace mucho énfasis en el asunto del lenguaje con que está construido, que también implica un punto de vista, toda una cosmovisión que no se reduce a documento de un problema social o documento de los 90, ¿no?, por así decir. De hecho, hay un momento interesante, creo que en el capítulo, en el segundo, claro, que ella habla de la novela de la violencia y, bueno, un poco critica el llamar novela de la violencia, meter en el mismo saco a cualquier novela que hable sobre algo, si hay sangre ya es novela de la violencia, ¿no? Dice Aleida que de pronto, pues por ahí, para los años 50 o 60, la violencia bipartidista pues se puede equivaler a la Revolución Mexicana. Como me lo sé, y eso que lo leí hace 2 meses. Y, sin embargo, hay algo más interesante que reducir la novela y decir novela de violencia, novela del sicariato. Vamos a ver cómo se construye esa novela, que es lo importante, más allá del tema que trata o de que el protagonista sea un sicario o etcétera. Es decir, lo mira desde dentro, desde la construcción del lenguaje. Esto es bien interesante para mí, claro, como estoy en esa, digamos, en ese punto intermedio entre el lenguaje y el mundo sobre el que habla el lenguaje, me parece especialmente fascinante cómo resuelve ese problema, ¿no? De hecho, cuando yo escribí a Aleida, cuando yo tuve el libro y yo le escribí entusiasmado, solo había leído la introducción y ya estaba entusiasmado porque hay todo ese... Lo que me entusiasmó especialmente, esto ya se me está alargando un poco, pero de todas formas promoción para el libro. Lo que me entusiasmó especialmente es que ella, efectivamente, como dice Liliana, sí hay un rigor a que métodos, pero ella no parte de un marco teórico preestablecido para luego encorsetar en ese marco la novela, que es lo que en los peores casos se puede hacer en las carreras de estudios literarios, sino que busca dentro de cada novela tiene su propia lógica y de cada novela se desprende su propia teoría. Creo que te decía tu tutora, de hecho, tu directora de tesis. Y eso es lo que busco. Además, creo que en alguna conversación ella me contaba que eso genera como mucha estar perdido, porque claro, ya no es uso esta categoría, que a veces es como un checklist, categoría de novela de violencia o de novela queer y entonces es como un checklist de características que cumple la novela y por lo tanto la clasifico de esa manera, que es una lógica burocrática, es como si hubiera que clasificar las cosas en lugar de entenderlas desde dentro. Y entonces ese es como el valor que uno reconoce cuando lee el libro de Aleida, pues aparte de la otra gran impresión, y es que otro problema es que podría ser un libro reducido a estudiar una novela o un solo autor y sin embargo tiene ese panorama, ¿no? Pero en cuanto a ese cruce entre el estudio del lenguaje y el estudio de, digamos, de las problemáticas sociales que están contenidas en esas novelas, no sé muy bien con esa pregunta, pero ¿cómo te pudiste mover? Eso ha sido más bien una glosa, pero ¿cómo te pudiste mover en ese mundo? Porque para mí es fascinante. Yo no sé cómo sería en tu carrera en la Universidad de Brasil, pero imagino que tenderían hacia, digamos, hacia esto que se suele hacer de problemáticas sociales dentro de las novelas. Y sin embargo, en creación literaria, tú sí tienes la importancia del lenguaje. Entonces, ¿cómo pudiste unir esos dos mundos que hoy en día, desgraciadamente, como que se ven un poco distanciados, incluso con distintas carreras, distintos nombres, para estudiar el lenguaje o para estudiar la problemática de la novela? Es algo muy loco que tú conseguiste conciliar. Gracias, Guillermo, y gracias por tus palabras. Fíjate que yo vengo de una formación muy al estilo de la escuela norteamericana. Primero el marco teórico y luego el análisis de las obras que ratifican el marco teórico. Pero mis maestros en Brasil y el doctorado en Brasil es una cosa de locos. Tanta libertad asusta. Y es que no hay materias obligatorias. Entre cada semestre había más o menos unas 200, porque lenguas tenía unos 5.000
posgraduandos. Entonces uno tenía que escoger las que quería ver. Y una es loca. Yo quiero saber de Clarice Lispector, voy a tomar esta materia de Clarice Lispector. Ay, esto tan bueno de Guimarães Rosa, voy a tomar esta de Guimarães Rosa. Hasta que la maestra decía, ¿y el doctorado? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué materia veo que tenga que ver con el doctorado? Es cierto. Y ese deambular, derivar, me ayudó bastante a hacer conexiones que uno no suele hacer desde la teoría. Porque ese deambular, sin saber para dónde vas, pero teniendo una idea obsesiva desde muchos años atrás, ayuda a ir encontrando el camino. Y también que me rompieron todo el marco teórico en Brasil. Profesores cubanos, chilenos, argentinos, brasileños, rompen cualquier idea de marco teórico, que son muchos. Y entonces las conexiones las hace uno en una red, como lo decía Liliana, que es intuitiva, más que conscientemente elaborada. Y también porque en el Departamento de Lenguas Modernas se estudian las obras, no se estudian desde un marco teórico, se estudian a las obras. Eso fue lo que más me costó, tienes toda la razón, porque la obra da su teoría. Esa pregunta que hacía Ana Cecilia, ¿qué te dice el libro? Y yo nada, está calladito, calladito, no dice nada ese bendito. Y después aprender a escuchar. Los libros hablan. No sé cómo funciona eso, sé que es intuitivo, pero el libro te habla y te dice por dónde. Y hay que aprender a escuchar. Como cuando uno hace esas, bueno, ustedes no saben, pero como cuando uno hacía esto de sintonizar el dial en la radio, sintonizando, así. Pero claro, mi preocupación era la escritura. ¿Por qué? Porque claro, formo a escritores. ¿Cómo funcionan los textos como artefactos literarios? ¿Cómo conectan esos artefactos literarios con los procesos de los chicos? ¿Cómo poder conectarlos? Pero sucede, porque el inconsciente siempre tiene la razón. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando. Nos quedan 10 minutos para preguntas, intervenciones, felicitaciones. Guido y... Ay, pero estamos en la transmisión para que te escuchen también por Facebook. No sé, justo tenía que irme ahora y entonces aprovecho para pedir la palabra. Pues me ha interesado muchísimo por muchísimas razones y no las voy a repetir porque ustedes las han dicho, pero me interesó principalmente esa relación marco teórico y obra. Y cómo poder abandonar sin ningún temor, o mejor, temiendo, pero abandonando los marcos teóricos, y poder dejar que la voz de la novela hable sin restringir esa voz. El marco teórico de alguna manera restringe las voces de las novelas y las conduce para algún sitio, ¿cierto? Y eso lo comprobamos todos los que hemos pensado las novelas desde los marcos teóricos. Nos hemos perdido cosas, nos hemos equivocado en lecturas, hemos interpretado erróneamente eso. Otra cosa que me parece exquisita para leer el libro, una gran tentación, es la conversación entre diferentes novelas de diferentes
lugares de América Latina, más allá de los nacionalismos que están mencionados por la persona que hizo la introducción. Me parece que esa conversación también es muy saludable, porque hay otra cosa que restringe mucho esa conversación y son los cánones, ¿no? Son las novelas argentinas que hay que leer, las novelas brasileñas que hay que leer, las novelas chilenas, las colombianas también tienen su canon, ¿cierto? Y entonces también la conversación va muy obligada, muy restringida igualmente, ¿no? Hay muchísimas novelas que no entran en ninguna conversación, quedan simplemente solitarias, abandonadas, y por supuesto sus escritores, sus autores no entran dentro de ningún circuito de lectores y muchísimo menos de crítica literaria. El crítico literario jamás, en general, por supuesto, descubrirá a esa obra y podrá conversar sobre ella, ponerla en conversación a los lectores sobre eso. Nada más quería decir eso y felicitar mucho a Aleida y a ustedes. Bueno, buenas tardes. Bueno, venía escuchando aquí la conferencia en Transmilenio, en vivo. No, en serio, la gente sí escucha estos lives, no crean, la madre. Y bueno, me pareció recalcable el hecho de que los estudios literarios también tenemos que centrar, bueno, en especial cuando nos referimos a la violencia, yo creo que no solo en Colombia, y el hecho de que cuando existe este llamado realismo mágico, cuando existe de pronto estos elementos que uno de otra manera pues se vuelven esa propaganda de Colombia es pasión, también es, ahí podemos entrar los críticos literarios, los que estamos estudiando, que estamos de cabeza en esto. Yo estoy aquí en la maestría aquí con Guillermo, de hecho me está dirigiendo una tesis, y es el hecho de que proponemos esa lectura, venga, esto es crítica también. La crítica es parte de la obra de estos autores. Póngale las arandelas que sean, ¿no? Y es importante señalar, proponer esa lectura, ¿no? No hay verdad, no hay una verdad absoluta. Creo que eso es claro. Hay maneras de leer. Y hay propuestas de lectura. Yo propongo esto, y bueno, eso está hablando de una realidad, eso está hablando de una denuncia, eso está señalando unos detalles, ¿no? De una manera, pues obviamente, pues implícita en la novela. Bueno, pero precisamente hablando de esa crítica, y quería, pues me llamó mucho el término que menciona, pues esta literatura de la ruina. Entonces quería, pues, preguntar un poco más, pues quería indagar sobre esa literatura de la ruina, pues que realmente pues es un término pues que uno llama la atención y pues bueno, es algo que creo que pues valdría la pena ahondar un poquito, no sé si hay tiempo. Gracias, este frío está sabroso. Escritura de la ruina es la manera como yo encontré para ligar la forma de la novela, La ceiba de la memoria, que se puede ratificar en Ver lo que veo, pero la ruina en distintos niveles, no solamente la ruina de Cartagena, no solamente las ruinas de Cartagena, sino porque justamente estas murallas son la forma de comprender eso, que es al mismo monumento y ruina, que es al mismamente la forma de colonización de un continente y la historia de esa ciudad, de resistencia, todas las historias en ese monumento y toda la historia en ese monumento. Y conecté las formas como juega con el lenguaje en La ceiba de la memoria y la manera como el lenguaje fluye en La ceiba de la memoria. Entre las ruinas del lenguaje surge el lenguaje, porque es la imposibilidad de hacer biografía. ¿Cómo hacer la biografía de alguien
sabiendo que es imposible asir a ese alguien. Tomás Blessow tratando de asir a Pedro Clavero. Pero también cómo asir la historia de una ciudad cuando no puedes asir la historia de esa ciudad. El autor, cuyo nombre es una función, Burgos Cantor, tratando de recoger la historia de esa ciudad. Y solo le queda la ruina del lenguaje. Pero también la ruina de la escritura en todas las formas, las cartas que nunca llegan de esta mujer a su nana, las voces que no superan esa muralla de Analia Tubarão y de Pencos Bió y las voces que están ahí, cuyo eco escuchamos a través de la ruina del lenguaje, porque no es Pencos Bió, porque no es Pedro Clavero. Y eso, que es la ruina, es lo que queda, una escritura llamada la ceiba de la memoria. Bueno, yo creo que junto con mis compañeros hemos tenido la fortuna de que Aleida sea nuestra tutora de tesis. Y creo que ellos también están de acuerdo conmigo cuando decimos que hemos visto la capacidad que tiene Aleida de entender que cada novela tiene un idioma, un lenguaje. Pero lo que nos asombra, yo creo que estamos de acuerdo todos, es el inconsciente que tanto mencionas y que dices no entender. Y yo creo que es una pregunta que me surge desde la primera clase que tuvimos, porque tú mencionabas que a todos nos era difícil empezar una novela, una historia, pero después sí se nota que la novela te va empezando a susurrar, te va hablando y se va cogiendo fuerza. Pero a veces siento, y creo que mis compañeros también lo sienten, que a veces esa voz se pierde y uno tiene esos shocks de escritor, esos bloqueos. Pero cuando Aleida lee la novela, como que nos ayuda, nos destraba, inclusive creamos una palabra que era aleidar la tesis. Entonces, sí, exacto. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo haces esa relación, esa charla entre el inconsciente y yo diría, voy a mencionar la razón, para darle un inicio a una historia, pero al tiempo saber escuchar cómo esa historia te va guiando sola, y no perderla, ¿no? ¿Cómo hablas esa multiplicidad de lenguajes de los libros? Gracias, Andrés. Yo siento que cada escritor tiene su dial y conocerlos es descubrir el dial para mejor escuchar. Y creo que me pasa igual con los libros. Y no creo que haya mucha diferencia entre acompañar el proceso de escritura de ustedes y leer un libro. Es su libro. Y lo que yo digo sobre su libro está en el libro que ustedes escriben. Y lo que yo descubro en un libro es siempre lo que el texto me dice. Yo creo que la cuestión está en aprender a escuchar, sintonizar el dial. Cada uno de ustedes es un universo. Cada uno de ustedes abre un mundo, propone un mundo, despliega un mundo. Y uno tiene la fortuna de ir viendo cómo se construye ese mundo. Mejor que un videojuego. Qué hermosura que Aleida, además de gran investigadora, pues sea tan buena profe, ¿no? Que afortunados sus jefes en la central aquí presentes. Que le suban el salario. Porque leerse a cada uno y de cada uno aleidarle es como un trabajo intenso, ¿no?
Bueno, estoy mirando el WhatsApp, no porque sea un millennial, sino porque, que lo soy, pero sino porque María Fernanda está muy atenta a las redes y nos pasa una pregunta a través de las redes, saben que nos están siguiendo también virtualmente, y Juan Pablo González pregunta lo siguiente, que es muy relacionada a la pregunta de Andrés. ¿Cómo, desde los espacios formativos como la escuela, pueden orientarse reflexiones que deconstruyan el absolutismo en el realismo mágico y permitan abordarse otras escrituras, otra literatura? ¿No? Entonces, una pregunta muy relacionada también, ¿cómo descentrarse, ¿no?, del canon? Antes habló alguien también de esto. Sí, yo creo que es fundamental que los profesores de las escuelas se salgan de los planes de lectura, abandonen los planes de lectura, ese no es el camino. Es importante que cada obra que seleccionen para sus estudiantes interroguen su realidad, interroguen su mundo, interroguen lo que está sucediendo en el Caribe, en el Amazonas, en los llanos, en Cali. ¿Qué hay en el mundo de las literaturas que permitan interrogar esa realidad de esos chicos? En Brasil, la literatura infantil y juvenil cobró fuerza en el tiempo de la dictadura, porque cómo publicar en tiempos de dictadura y pasar el filtro de la, ¿cómo se llama?, de la censura. Escribo libros para niños. Y hoy en día una de las potencias mundiales en literatura infantil y juvenil es Brasil. Entonces, esta tarea es de todos, de quien escribe el libro, de quien lo divulga, de quienes trabajamos con estudiantes, porque es que la literatura no es para enseñar la lengua, es para dialogar con el mundo. Y depende de nosotros que los chicos dialoguen con su mundo, de nadie más. ¿Con alguien más esté interesado en Aleida Arra, nuestra autora? En ese caso, cederé la palabra a Liliana para que diga las últimas palabras y cierre el acto como maestra de ceremonia invitada. Muchas gracias. Bueno, no, pues primero felicitarte, Aleida, por este libro iluminador, no solo para quienes sí somos contemporáneos de esas literaturas de las que hablas, sino para sus herederos. Creo que nos propones una forma de leer que verdaderamente estalla la cabeza, como dices tú, que estalla la lengua en la escritura de La Ruina. Y en ese sentido, pienso que más que la forma correcta de leer esas obras, que no existe, es una forma que no solo sugiere una comprensión distinta, novedosa de esas obras, sino que suscita el deseo, no solo el deseo de lectura, sino el deseo de escritura, y ahí radica su poder. Por eso creo que su lectura es pertinente no solo para quienes quieran saber más sobre literatura colombiana, sino para quienes quieran escribir desde Colombia, desde las realidades que en lo fundamental no han cambiado desde la escritura de esas obras. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, a leer. Parece que va a estar disponible aquí en la biblioteca, en la librería de Yerbabuena, ¿cierto? Aquí al lado, lo que pasa es que cierra a las 5, me parece. Acá no se puede conseguir. Ah, y aquí ahorita. Ah, muy bien. A la izquierda, y ahí está nuestra librería. Para quienes quieran adquirir el libro. Muchísimas gracias.